Aji significa literalmente sabor, gusto, en el sentido de alimento que se puede probar y que es bueno o malo. Una de las características del gusto es que perdura. En el Go, el término Aji se refiere a una condición que puede ser buena o mala, que permanece, que perdura, con relación a un grupo de piedras, que ofrece potencialidades para el juego futuro. Es un potencial latente y por lo general no debe ser utilizado inmediatamente, porque esto da como resultado Aji Kesi, eliminación de Aji. Debe observarse cómo el juego se desarrolla, de modo que en el momento adecuado el Aji pueda ser utilizado con el mejor efecto. Esto es una secuencia de Joseki en la cual blanco entrega piedras en la esquina a cambio de influencia y deja un Aji en estos dos puntos y en este. A primera vista puede parecer que el beneficio de negras es mucho mejor que la influencia exterior de blanco, pero viéndolo en detalle se verá que el Aji que ha dejado las blancas en la esquina tiene un gran efecto. En primer lugar, aquí hay dos puntos de Atari forzados, donde negro debe contestar capturando las piedras. Además, también es posible que blanco haga uso de estas piedras con esta jugada. Esto es una pérdida muy grande para negras, por lo tanto, cuando el blanco juega Shuke, de esta forma, negro probablemente capturará dos piedras y blanco jugará aquí, de manera que toda la influencia se queda para blanco. En esta posición, el Aji dejado por las piedras muertas en la esquina no debe utilizarse de inmediato, pues todavía no es posible saber si a blanco le interesa cerrar por aquí o jugar Shuke de esta manera y cerrar por este lado. Si cierra con Shuke, negro debe tomar y ahora blanco cierra por este lado, pero deja que negro pueda salir por el lateral. Y si juega por aquí, ahora esta jugada no funciona, por lo tanto negro puede jugar ahí. Otro ejemplo de Aji lo vemos en un Joseki bastante típico. Negro juega aquí, blanco Sansan, y ahora el blanco puede responder de dos maneras. Puede responder aquí, que genera un tipo de Aji, o puede responder simplemente aquí, que genera otro tipo de Aji. Si juega aquí, si el Shicho funciona, blanco tiene la oportunidad de jugar dos movimientos por este lado del tablero.
Si no funciona, negro debe jugar aquí y esa piedra deja allí para el futuro. Si blanco juega aquí, negro aquí, y queda un allí por esta zona, de manera que blanco tiene la posibilidad de conectar mediante un ko con las piedras de la esquina en el futuro. Si blanco juega en este punto y negro responde en otro sitio, este ko es muy favorable para blancas. Es un ko muy favorable para blancas, por lo tanto, en esta posición, esta piedra puede decirse que tiene conexión fácil con la esquina. Si blanco, en este caso, en vez de jugar esta o en vez de jugar esta, juega aquí, esto sería allí que sí. Negro responde de esta forma. Y no queda ningún allí para el futuro. Otro ejemplo de allí es cuando se invade Sansan. Un yoseki típico. Para el futuro queda este punto como posible corte. El corte no debe jugarse en este momento, puesto que blanco puede ser capturado. Si el shicho no le funciona a negras, supongamos que hay una piedra por aquí, no importa. Puede jugar primero aquí, Atari, y evidentemente no puede conectar. Por lo tanto, el corte es prematuro, queda allí. De manera que cualquier piedra que se aproxime por este punto, ahora sí, esto es un problema. Negro debe perder un tiempo en defender. Pero cortar es allí que sí. Otro caso de allí que vemos también en un yoseki es este. Negro juega por encima. Blanco extiende, negro puede proteger y esto se deja así. Blanco juega en cualquier otro lado y este movimiento obliga a jugar a blanco así y al principio de la partida es allí que sí, porque destruye posibilidades de jugar, por ejemplo, así o así, en el caso de que haya una piedra aquí en el futuro, por ejemplo ahí, destruye posibilidades de jugar por esta zona y fortalece a blanco. Blanco ahora está mucho más seguro. Este movimiento es allí que sí. Una de las virtudes que nos enseña el concepto de allí es la paciencia. Hay que saber esperar el momento oportuno.
Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que el adversario juegue para eliminar su propio mal allí. Este riesgo hace que muchas veces nos precipitemos utilizando demasiado pronto el allí. Sin embargo, no hay que olvidar que la eliminación del mal allí requiere un movimiento extra por parte de nuestro oponente, lo cual es un tiempo que pierde. Por lo tanto, si debido al allí se puede ganar un tiempo, esto ya es una suficiente compensación. Hay una analogía que suele usarse para entender allí. Allí es como una piedrita en el zapato cuando tú vas con retraso. No puedes correr rápido, pero como vas tarde, tampoco puedes parar a sacártela. Esta partida nos da un buen ejemplo de allí. La partida la jugaron en 1970 Sakata Eyo 9 dan, que jugaba con negras, y Rinkayo con blancas, por entonces Onimbo Meijin. No vamos a analizar en detalle la partida, sino que veremos el aspecto estratégico que nos interesa, el concepto de allí. Hasta aquí el fuseki. Ahora es turno de blancas y deben tomar en consideración entrar en la esquina superior derecha. Esta secuencia es Joseki y las negras juegan este punto intentando dejar sin base y espacio para formar ojos a las blancas. En respuesta a esta jugada, blanco corta en este punto, que va a ser lo que va a producir el allí, que nos va a permitir explicar este concepto estratégico en esta partida. En lugar de jugar aquí, el negro podría haber ocupado este punto, asegurando esta zona, impidiendo la formación de allí, pero hubiera permitido a blanco jugar de esta forma, estabilizando su grupo y saliendo sin ningún problema hacia el centro. Esto hubiera sido algo pobre para las negras. Continúa la partida. En este momento, el grupo blanco ha conseguido salir al centro, aunque no tiene base para formación de ojos. En compensación, mantiene estas dos piedras que le van a proporcionar allí. Continúa la partida.
Después de que blanco ha conseguido vivir en esta zona, negras juega este movimiento, que es un ataque directo a este grupo blanco sin base. Esta jugada es para ganar una libertad más, puesto que es movimiento forzado. Si negro no contesta, esto sería un problema. Con esta secuencia, el blanco consigue sacar su grupo, conecta con este lateral y negro más o menos ha conseguido influencia por esta zona. Es un resultado equilibrado y tranquilo para ambas partes. Si en este momento, en lugar de jugar aquí, blanco intenta ya aprovechar el allí de esas piedras invadiendo en Sansan, podría seguir algo así. Y ahora negro juega por este lado, poniendo en serias dificultades al grupo blanco. Es decir, que este momento es todavía pronto para aprovechar el allí de estas tres piedras. Y en esta situación, la última jugada de negro cierra la esquina y da la sensación de que las tres piedras ya no tienen utilidad y que el allí ha quedado destruido. Ciertamente, si las blancas intentan aprovechar el allí en este momento, fracasan. Lo podemos comprobar. Por ejemplo, una entrada en Sansan. Hay que jugar esto conectando con esas piedras. Y aquí negro debe jugar esta. Si juega por este lado, blanco juega de esta forma y obtiene un ko. Esta variante con un ko para las blancas no es bueno para negras. Negro debe evitar esta secuencia, por lo tanto no juega esta, sino que entra aquí. Blanco, ahora sí, juega aquí. Nuevamente, negro debe evitar este ko, tapa. Blanco juega aquí con el fin de ganar libertades para su grupo. Negro aquí. Y negro debe jugar en este punto
dado que si no lo hace, si juega tenuki en cualquier otro lugar, blanco consigue hacer 2 ojos de esta forma. Negro debe conectar, no le vale esta, puesto que Atari no puede conectar. Tiene que jugar aquí y después de esta, blanco vive. Por lo tanto, negro debe jugar aquí. Blanco aquí. Y blanco. Es cierto que las negras no tienen ojos, blanco ha conseguido un ojo, ha ganado libertades, pero esta pared es muy frágil y negro no va a tener ninguna dificultad en salir hacia el centro, hacia este lado, y ganar más libertades, ganando por lo tanto el seneai. Blanco moriría, es decir, que la utilización del agi fue prematura. Continúa la partida. Después de esta secuencia, las negras van a atacar a este grupo que sigue estando sin establecer, inseguro. Después de esta secuencia, las negras han conseguido algo de territorio en este lado, pero el blanco se ha hecho fuerte aquí, de manera que el agi de estas 3 piedras entra en funcionamiento con la secuencia que hemos visto antes. Negro aquí, no puede jugar aquí porque hemos visto que salía un ko. Esta es obligada. Ahora las blancas van a la parte superior del tablero buscando un ko.
Después de este corte, todo el grupo negro está en peligro. Depende de este co. Ahora negro no puede jugar aquí, como en la secuencia que hemos visto antes, puesto que el seme-ai lo perdería negras. Debe jugar aquí. Si cuando blanco juega aquí, en lugar de esta, negro juega como en la secuencia que hemos visto antes, de esta forma, continúa el juego. Ganando libertades para el grupo blanco. Negro debe jugar esta, como hemos visto antes. De lo contrario, blanco consigue hacer un ojo. Y ahora el seme-ai es favorable para blancas, puesto que negro no puede conseguir un ojo y blanco sí tiene un ojo en este lado. El seme-ai es favorable para blancas, por lo tanto negro muere. Continúa la partida. Gracias al agi de estas piedras, blanco consiguió vivir en la esquina. La partida continuó, finalmente ganó blanco por 2,5 puntos. Lo veremos en otro vídeo.